Entonces, para el tema de grupos, ¿vale? Grupos. ¿Qué es un grupo? Un grupo tiene dos partes. La primera parte es un conjunto. Y la segunda parte es una operación. ¿Vale? A ti te tienen que dar el compendio conjunto más operación. El conjunto puede ser literalmente cualquier cosa. Los números enteros, los números racionales, los polinomios, las matrices, las letras, da igual, un conjunto de cosas, lo que sea. Y la operación sí que es un poquito más especial. Puede ser una operación conocida, la suma, la multiplicación, o puede ser una operación que se inventen ellos sobre la marcha para el ejercicio, que te den la aplicación triangulito, la operación triangulito, que es hacer y te dan una fórmula, ¿vale? Pero lo importante es que tú tienes un conjunto y una operación. Esa operación te tiene puesto ahí Navarro, que es una operación binaria interna. ¿Qué significa que es una operación binaria interna? Que si tú, por ejemplo, tienes los números enteros con la suma, cuando tú coges un número entero, le suma otro número entero. Esa es la parte de binaria, porque tú para operar siempre necesitas dos cosas. Cuando tú vas a multiplicar matrices, necesitas dos matrices para multiplicar. Cuando tú vas a sumar polinomios, necesitas dos polinomios que sumar. Y lo de interna es que, claro, si yo sumo dos números enteros, ¿el resultado qué es? Un número entero. Si yo multiplico dos matrices, ¿el resultado qué es? Una matriz. ¿Vale? Eso es un poco a nivel concepto. ¿Vale? Vuelvo a repetir, un grupo es un conjunto más una operación. Para que sea grupo, el conjunto más la operación tiene que satisfacer tres propiedades. ¿Vale? Yo voy a ir poniendo todo el rato el ejemplo de los números enteros con la suma, porque es el más típico. Pero como digo, tanto la operación como el conjunto te lo van a variar en el ejercicio. ¿Vale? Lo primero, esa operación tiene que verificar la propiedad asociativa. Da igual cómo sea la operación, da igual cómo sea la fórmula, da igual con lo que estés operando, pero sí o sí tiene que verificar la propiedad asociativa. Es decir, que, por ejemplo, yo en mi ejemplo concreto que estoy poniendo de la suma, pero esto aplicaría a un por, aplicaría a matrices, aplica a lo que tú estés utilizando, ¿vale? Voy a poner aquí A más B, porque con el por no es grupo, luego os cuento. Entonces tú tienes que, si tú haces A más B más C, eso es lo mismo que hacer A más B más C. No importa el orden en el que haga la suma, que al final, si sumo los dos primeros o los dos últimos, cuando haga toda la suma da lo mismo. Que en el ejercicio concreto tuyo ponen un por, pues tú lo pones con un por. ¿Vale? Que te ponen una operación que se inventan ellos, pues pones el simbolito que tienen. Pero tiene que ser asociativa. Si tú colocas así tres seguidos, da lo mismo el orden en el que lo hagas, da lo mismo que empieces por la izquierda a que empieces por la derecha. ¿Vale? Propiedad asociativa de toda la vida. Y estas dos ya son un poco más especiales y ahí sí que depende de el número el simbolito que tú utilices para la operación. ¿Vale? El 2 es el más raro y es el más importante, que es la existencia del elemento neutro. El elemento neutro es un elemento que cuando se opera con él, coma, no pasa nada. Cuando se opera con él, te quedas tal y como estabas. Por ejemplo, si yo tengo los números enteros con la suma y yo tengo aquí mi número A, ¿hay algún número entero que cuando yo lo sume con A o haga ese número más A, me quede A tal y como? Es decir, que aunque yo opere, me quede como estaba cuando sumo el 0. Entonces, en los enteros con la suma, el elemento neutro es el 0. Pero cada grupo, cada conjuntito con su operación tendrá un elemento neutro diferente. Por ejemplo, si yo cojo los números reales con el por, pues tendré que buscar, si yo cojo un número real, uno por el que lo multiplique
Da lo mismo el orden en el que lo ponga y que me quede tal y como está. Claro, como ahora he puesto un por, ¿cuál es el que hace las veces de elemento neutro? El 1, porque A por 1 o 1 por A es igual a 1. Si tú coges, cuando escribo esto, ¿vale? M 2 por 2 R. Esto significa matrices 2 por 2 con coeficientes reales, es decir, una matriz así, donde A, B, C y D sean coeficientes reales, ¿vale? A más ¿qué matriz me quedaría tal y como? ¿Cuál sería el elemento neutro aquí con la suma? La matriz 0, la matriz nula 2 por 2. Se suele poner un 0 grande, pero bueno, especificas que el 0 sería, como habéis dicho, la matriz 2 por 2, que es todo 0. Perfecto. Si yo hubiese puesto un por, ¿cuál sería? A la identidad. Esa es la función del elemento neutro. Una de las cosas más importantes de los ejercicios de grupo es, para que una operación funcione correctamente, tiene que tener un elemento neutro. Entonces tú lo primero que tienes que hacer conforme te den un grupo es identificar el conjunto, identificar la operación e identificar el elemento neutro, ¿vale? Porque si no tiene elemento neutro no es grupo, ya está, fuera. Y es muchos de los ejercicios de, dime si esto es grupo o no. Claro, pues yo lo más rápido, lo más fácil de encontrar es ver si hay un elemento neutro o no. Porque si yo, por ejemplo, te digo aquí, son, por ejemplo, ¿vale? Las matrices 2 por 2 con coeficientes reales tales que su determinante es distinto de 0, ¿vale? Las matrices, como esta que he puesto aquí, las que tienen determinante distinto de 0 con la suma, ¿vale? Es decir, no todas las matrices 2 por 2, solamente las que el determinante es distinto de 0. Con la suma son grupos. Bueno, yo tengo las matrices con la suma. ¿Cuál es el elemento neutro de las matrices con la suma? Claro, pero ¿qué pasa con la matriz nula? Que cuando yo haga el determinante me va a dar 0. Entonces, ¿está en este conjunto? No. Como no está en este conjunto con esta operación tiene un elemento neutro. No. Y por tanto, no es grupo. ¿Vale? Cuando te preguntan si una cosa es grupo o no, tiraros de cabeza a buscar el elemento neutro, porque si no es grupo, es con lo que lo vas a ver más rápido. Porque el elemento neutro te va a dar grupo, te va a dar problemas. Eso no quiere decir que si aquí está el elemento neutro ya automáticamente sea grupo, porque nosotros hemos dicho que hay 3 propiedades. También tienes que verificar que se cumpla la asociativa y la tercera que os voy a poner, pero esta es la más fácil de ver. ¿Vale? Esta es la más fácil de ver. Entonces en los ejercicios yo sería esta la primera que pensaría ya, ¡pum!, enseguida. Porque es la que muy rápido sabes decir si sí o si no. Ya luego las otras son un poquito más complicadas porque tienes que romperte un pelín más la cabeza. ¿Se ha entendido esto? Vale. Y la tercera, que esta es en la que se suelen caer la mayoría de grupos, ¿vale? Igual que os he dicho que esta es la más fácil de ver. Esta es la más peñazo, pero casi todos lo cumplen. Esta es la más fácil de ver, pero lo suelen cumplir también. Y esta es en la que se caen la mayoría de grupos, que es la existencia del elemento inverso o simétrico, ¿vale? Sea E el elemento neutro del grupo, vamos a ponerle grupo G. ¿Y qué operación queréis que le pongamos? Le vamos a poner el por ejemplo. Bueno, le vamos a poner la suma, que estamos todo el rato con la suma, y luego ponemos cómo sería con el por, ¿vale? La existencia del elemento inverso simétrico significa que para todo A dentro del grupo
tiene que existir un elemento, le vamos a poner A', tiene que existir A', tal que A más A' sea igual a A' más A, que sea igual al elemento neutro, ¿vale? Es decir, cualquiera que tú cojas, tienes que poder encontrar uno que operando con él te dé el neutro, ¿vale? Esto se entiende así muy mal, pero si pongo un ejemplo se va a entender muy fácil. En los enteros con la suma, si yo te doy un número entero, tienes que encontrarme un entero que cuando operes aquí te dé el elemento neutro. ¿Cuál hemos dicho que era el elemento neutro de los enteros con la suma? El 0. Pues entonces me tienes que dar un número que si yo te pongo aquí el A, rellenando estas cuentas, me dé 0. ¿Cuál sería? Menos A. ¿Se ha entendido eso? Por eso, por ejemplo, esto es un grupo, pero esto sería un grupo. Exacto. No, porque si yo, por ejemplo, te doy el 3, ¿con cuál me lo anulas? Con el menos 3, que no está. Claro, si yo te pongo un por ejemplo, ahí ya la cosa cambia. Porque si yo te pongo aquí un por, tú tienes aquí que sería A por lo que sea, o S lo que sea por A, me tiene que dar igual al neutro. Y el neutro hemos dicho que aquí, si yo pongo el por, era el 1. Entonces ahora aquí, ¿cuál sería el inverso? 1 partido de A, o el inverso de A. Claro, esto te hace que, por ejemplo, si tú pones los enteros con la suma son grupos, pero si tú pones los enteros con el por son grupos. No, porque no todos tienen inverso. Yo, por ejemplo, te pongo el 3, ¿con cuál me tienes que anular el 3? Con el 1/3, y el 1/3 no es un número entero. Por eso, por ejemplo, cuando yo os he puesto aquí el por, os lo he puesto con los reales, porque los reales sí lo son, pero los enteros no. El 0 no se cuenta. El 0 no se cuenta porque aquí es que eso es un jardín en el que no nos vamos a meter. Pero el 0 entra dentro de una categoría de elementos que se llaman divisores de 0, que son números que te dan el neutro. Pero eso es porque cuando tú coges los reales es una estructura más complicada, que es el anillo, que es que en vez de una operación tiene dos. Entonces tienes la suma y el por. Como el 0 es el neutro de la suma, no puede participar en el por, y por eso no puede tener inverso. Pero eso es ya una cosa más avanzada. Es como la matriz todo ceros. La matriz todo ceros, por ejemplo, tampoco tiene inverso. No pasa nada. Hay algunos que no tienen inverso. Hay otros que son su propio inverso. Por ejemplo, el 1. Si yo os digo el inverso de 1, ¿cuál sería el inverso de 1? 1 también. Mucho cuidado porque fijaros en esta condición para todo elemento. Porque, por ejemplo, en los enteros, el 1 tiene inverso. El que no tiene inverso es cualquier otro. El 3, el 8, el 7, el menos 25. Esos no tienen inverso ninguno. Tiene que tener inverso todos, quitando el 0, que como digo es un caso especial. ¿Se ha entendido lo que es un grupo? Vale, hay una cuarta propiedad que es extra. ¿Vale? Es extra. O sea, esto no hay que demostrarlo. Si a ti te dicen grupo, grupo. Fin de la historia. Estas tres propiedades y se acabó. Pero hay una cuarta que si se cumple, el grupo es un grupo especial. Si no se cumple, pues es un grupo y ya está. Que es simplemente pues la propiedad conmutativa. Porque si os fijáis, yo aquí he estado poniendo todo el rato A más menos A más A. Que vosotros seguramente habéis pensado, Ángel, ¿qué haces? Si es lo mismo. Bueno, depende. Depende del grupo. Depende del conjunto y depende de la operación. Porque hay operaciones que no son conmutativas. La resta no es conmutativa. Porque no es lo mismo hacer 3 menos 2 que 2 menos 3. O la división no es conmutativa. Porque no es lo mismo hacer 3 entre 2 que 2 entre 3. Entonces hay operaciones que no son conmutativas. Y hay grupos que no son conmutativos. Un caso, bueno, ¿se ha entendido hasta aquí? Que no me quiero complicar, porque ahora os voy a poner un ejemplo que se va a entender esto. Entonces nada, conmutativa pues simplemente, si ves que la cumple, si A más B
es lo mismo que B más A, o A por B es lo mismo que B por A, pues entonces esta extra se la añades y entonces dices que tienes un grupo conmutativo o grupo abeliano, ¿vale? También se le llama grupo abeliano por Abel. Grupo abeliano o grupo conmutativo, da lo mismo. Pero si te preguntan, ¿vale? O sea, esta es extra, esta no hace falta que la demostremos. ¿Se ha entendido esto hasta aquí? Un caso de grupo súper importante, y yo no soy mal pensado, pero yo si tuviese que poner un ejercicio